Serie La Redención, Ruth capítulo 3, confiando en el Redentor. Vamos a leer el capítulo 3 que dice lo siguiente. Después le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, y te ungirás vistiendo tus vestidos. Irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás ahí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era, e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. No yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo esto hay parientes más cercanos que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Y después de que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó a ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por esta palabra tuya, que sea de edificación para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, continuamos hoy con la historia de Ruth. Es muy corta del Antiguo Testamento. Y esta historia sucedió hace 1000 años antes de que naciera el Señor Jesús. La historia comienza con la familia de Noemí, que sale hacia Moab. Y es ahí donde muere su esposo y sus hijos. Y Noemí se queda solo con sus nueras, Ruth y Orfa, y decide regresar a su pueblo, a Belén. Después, Ruth se dedica a ir a los campos a recoger espigas para poder comer, y en uno de los campos ella se encuentra a un hombre llamado Boz. En Israel había una ley que comentamos la semana pasada acerca del Redentor. Un pariente lejano podía redimir a las viudas o rescatarlas de la pobreza que actualmente ellas estaban viviendo. Y aquí nos encontramos que Boz es alguien que podía hacerlo. En este capítulo 3 vamos a ver 3 cosas. Número 1, el consejo de Noemí. Número 2, el miedo de Ruth. Y número 3, Ruth confía en el Redentor. Número 1, el consejo de Noemí. Dice el versículo 1, un día Noemí le dijo a Ruth, hija mía, es tiempo de que yo te encuentre un hogar permanente, para que tengas un porvenir asegurado. Lo primero que vemos aquí, en esta historia, es un consejo que Noemí le dio a Ruth. Este consejo es un consejo muy interesante. De hecho, podemos darnos cuenta de que es un consejo que anima a Ruth a casarse con Boz, el hombre que podía ser su redentor.
Y el consejo de Noemí fue muy inteligente y valiente, porque sabía que Booz había visto a Ruth en el campo recogiendo espigas. La pregunta es, ¿y cómo había visto Booz a Ruth? Bueno, no con muy buena apariencia. Booz había visto a una mujer sucia, sudorosa, porque había trabajado mucho en el campo. Y mal vestida, porque en ese momento pues estaba viviendo una situación de pobreza. Por eso ahora es aconsejada Ruth por su suegra para que se bañara, se perfumara y se pusiera su mejor vestido o la mejor ropa que tuviera. Esto lo podemos leer en el versículo 3. Todo esto incluía que se arreglara su cabello, que escogiera el mejor perfume que tuviera a la mano, con el propósito de tener una buena presencia delante de los ojos de Booz. Aunque recordemos que en el capítulo 2, Booz ya había puesto su mirada en Ruth, antes que ella hiciera estas cosas. Pero el punto es que ahora se trata de otra cosa, que Booz le ofreciera matrimonio y se pudiera casar con Ruth. Este era el plan del cual estaba hablando Noemí con Ruth. Y dice la historia que Ruth le dice a Noemí en el versículo 5, haré todo lo que me dices, respondió Ruth. Y sucedía que en ese tiempo Booz estaba en una fiesta. La costumbre de esos tiempos era que después de un buen trabajo, de aventar esa cebada de la cual acabamos de leer, los hombres festejaban con un tiempo de comida y de bebida, en la era, como le mencionaban en ese tiempo. Y este era en el lugar de trabajo. En ese día de la fiesta, Ruth y Noemí se dispusieron a armar su plan. Aunque recuerda que sobre todas las cosas que tú y yo hagamos, sobre todos los planes que nosotros tengamos, sabemos que Dios es el que dirige todas las cosas. Esto es la providencia de Dios. Proverbios 16:9 dice lo siguiente: podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Noemí lo sabía. Ella ya le había dicho a Ruth anteriormente en capítulo 2, versículo 20, que lo leímos la semana pasada. Podemos tomar esos riesgos que tomaron ellas, pero recordemos que Dios dirige todas las cosas. La pregunta es, ¿qué les deparaba la providencia de Dios? Bueno, lo veremos en el punto número 2. El miedo de Ruth. Dice la Escritura que después de que Booz terminó de comer y de beber y estuvo de buen ánimo, se acostó al otro extremo del montón de grano y se durmió. Entonces Ruth se acercó sin hacer ruido, le destapó los pies y se acostó. Podemos notar en esta historia que Ruth tenía miedo. El mismo miedo que tú y yo podemos tener a muchas cosas. Cuando Booz estaba en la fiesta con sus trabajadores, hubo un momento en que la fiesta, Booz va y se acuesta a dormir. Y dice la historia que Ruth fue a buscarlo. Eso lo dice el versículo 7. Dice, entonces Ruth se acercó sin hacer ruido, le destapó los pies y se acostó. La pregunta es, ¿por qué hizo esto Ruth? Tal vez para nosotros sea un acto de indecente o muy atrevido. Dice enseguida la Escritura que cuando Booz se despertó por la noche y se dio cuenta de que una mujer estaba acostada a sus pies, Booz le preguntó que quién era. Y en la respuesta, Ruth nos habla de ese plan que ya había platicado con su suegra. Dice la palabra, soy Ruth, su sierva, extiende sobre mí el borde de su manto, ya que usted es un pariente que me puede redimir. ¿Qué le está diciendo Ruth a Booz?
La frase extiende sobre mí el borde de su manto. Es una frase clave. En realidad, esta frase en el idioma original significa extiende tus alas sobre mí. Como lo dice el Salmo 91, del 1 al 4, podemos ver eso. En Israel había una costumbre entre las parejas de novios que consistía en extender el manto sobre una persona. Era un símbolo de protección o de cobijo. Era una manera de decir, yo voy a cuidar de ti. Es lo que es equivalente hoy en día al anillo de compromiso que el novio le da a su novia antes de casarse. Una señal, un símbolo. Pero el asunto aquí es que Ruth es la que le sugiere el anillo de compromiso, el manto de compromiso. Ella no le está pidiendo matrimonio a vos, se lo está sugiriendo. Pero hay otra cosa. Vos también le dijo, ahora, hija mía, no te preocupes por nada, yo haré lo que sea necesario. Tal vez no estés de acuerdo conmigo de que Ruth era una mujer que tenía miedo, porque Ruth tomó la iniciativa al pedirle a Boaz que se casara con ella. Una mujer tímida, con miedo, no hace eso, dirías. Pero creo que hay dos razones para pensar de que Ruth tenía miedo en ese momento. La primera razón es que tanto Ruth como Noemí tenían mucho miedo acerca de su futuro. Recuerda la historia, no habían traído nada, no eran mujeres con bienes materiales, estaban sus manos vacías y estas mujeres seguían siendo mujeres sin nada. Ruth tenía miedo a su situación, a su necesidad, tenía miedo al futuro. Y algo más que vimos la semana pasada, tenía miedo a que el Redentor que la pudiera rescatar, ese hombre llamado Boaz, no lo quisiera hacer. Ruth tenía miedo de que Boaz no la rescatara. Y la segunda razón de por qué Ruth era una mujer con miedo, con más peso, es la siguiente. Hemos visto que este Redentor, Boaz, que no estaba mostrando lo que Jesús iba a hacer con nosotros 1000 años después. Jesús es nuestro Boaz, es nuestro Redentor para ti y para mí. Y precisamente una de las frases que Jesús más dijo a sus discípulos es la frase, no tengan miedo. Pueden cotejar la escritura en Lucas 2:10. Los ángeles en el nacimiento de Jesús expresan esta frase. Jesús en su muerte, en Juan 14:7, dice lo siguiente, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón, y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Y en la resurrección, en Marcos 16:6, también dice las mismas palabras. De principio a fin, el mensaje del Evangelio es, no tengas miedo. Nosotros, ¿de qué tenemos miedo hoy día? ¿Cuáles son nuestros mayores miedos? Serían preguntas para que reflexionemos. Con el tiempo, Ruth aprendió a confiar en su Redentor. Y el punto número 3 es el siguiente. Ruth confía en el Redentor. Entonces Ruth se acostó a los pies de Boaz hasta la mañana, pero ella se levantó muy temprano antes de que hubiera suficiente luz para que una persona pudiera reconocer a otra. Pues Boaz había dicho, nadie debe saber que estuvo una mujer aquí en el campo de trillar.
Hasta este punto, la respuesta de Booz a la sugerencia de Ruth es clara y lo vamos a ver en los versículos 10 y 13, que dicen lo siguiente. El Señor te bendiga, hija mía, exclamó Booz. Muestras aún más lealtad familiar ahora que antes, pues no has ido tras algún hombre más joven, sea rico o pobre. Quédate aquí esta noche y por la mañana hablaré con él. Si estás dispuesto a redimirte, muy bien, que se case contigo. Pero si no está dispuesto a hacerlo, entonces, tan cierto como que el Señor vive, yo mismo te redimiré. Ahora acuéstate aquí hasta la mañana. La respuesta de Booz muestra que sí estuvo de acuerdo con la sugerencia de Ruth. Es claro que cuando Booz le dice, tan cierto como que el Señor vive, yo mismo te redimiré. Ahora acuéstate aquí hasta la mañana. Y todavía es más claro cuando le dice, pásame el manto que llevas puesto y sosténlo firmemente. Ruth lo hizo así. Y él echó en el manto 20 kilos de cebada y puso carga sobre ella. Y me dijo, no debes volver a tu suegra con las manos vacías. En otras palabras, Booz le estaba diciendo a Ruth que no te preocupes, yo arreglaré hoy todas las cosas. Iré a la ciudad y resolveré nuestro asunto legalmente. Booz le estaba pidiendo a Ruth que confiara en él, que él no le iba a defraudar. Y este fue también el consejo de Noemí, porque ella misma le dice en el versículo 18 lo siguiente. Entonces Noemí le dijo, ten paciencia, hija mía, hasta que sepamos lo que pasa. El hombre no descansará hasta dejar resuelto el asunto hoy mismo. Muchas veces es difícil confiar en las personas, pero hubo un hombre que dijo las mismas palabras de Booz. En Juan, capítulo 14, versículo 1, Jesús dice lo siguiente, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. ¿Qué iba a hacer Ruth? Solo confiar. Confiar que su Redentor iba a hacer todas las cosas para ella, que ya no tuviera miedo de nada. Lo mismo nosotros, simplemente debemos reconocer que Jesús es el Señor y Redentor de nuestras vidas. Él es nuestro voz, Él es el que hace la obra de la redención y de la salvación. ¿Qué debemos de hacer? Solo hacer lo que Él nos pide aquí. Confíe en Dios y confíen también en mí. Si no confías en Jesús, es el tiempo en que lo hagas. Él es el que te pide que confíes en Él, como a Ruth. Simplemente dile que quieres ser redimido, rescatado y que confíes en su muerte y en su resurrección. 2 preguntas para reflexionar. ¿Quieres confiar en Jesús? ¿Quieres confiar que Él te rescata y te rescatará en el día malo? Reflexionemos en esto. Que el Señor les bendiga.